comenzamos viendo la piometra, ¿sí? O metritis también si quieren. Pero piometra, ¿qué indica? Pio es pus, ¿no? Metra a nivel del útero, pues, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de pus en el útero. Ya decíamos ayer, ¿qué es el pus o la pus? Son glóbulos blancos muertos, bacterias muertas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el pus o la pus, quiere decir que ya hay una infección bacteriana. ¿Está bien? Entonces, la presencia de bacterias, ¿no? Normalmente es de tipo ascendente, quiere decir que la infección va a ascender desde los genitales, ¿no? En las hembras, ustedes saben que la humedad, la temperatura, siempre va a favorecer la multiplicación de microorganismos, ¿no? Es más fácil que se enferme la hembra, les decía, que el macho por infección bacteriana. ¿Por qué? Porque la hembra ya todo lo que es el tracto reproductivo de la hembra es húmedo, pues, ¿no es cierto? Comenzando por la vulva, ya es húmedo, y la temperatura después altita, ¿no? Entonces, es un excelente caldo de cultivo para la bacteria, ¿no? Por eso van ascendiendo, llegan al útero y pueden provocar la piometra, ¿no? En cambio, machos es menos frecuente la infección a nivel de los órganos genitales, pues, ¿no? Que vamos a ver después, ¿no? Entonces, hablando de la piometra, le decía que más que todo es por infección bacteriana y de tipo ascendente, van desde la vulva hacia el útero, ¿no es cierto? Ahora hay algunos factores predisponentes, pero no para la piometra, ¿sí? Les decía también la edad, ¿no? En este caso, las hembras mayorcitas, ya, dependiendo de la especie, son las más propensas a tener problemas de piometrometritis, ¿no? Otro factor importante, antes se utilizaban mucho los supresores del celo, ¿no? ¿Sí? Ustedes han debido escuchar alguna vez, les ponen inyección para que no tengan crías, ¿no? Normalmente se utilizaba la medroxiprogesterona, ya, para prevenir el celo. Pero el problema es que todo ese tipo de hormonas, ya, de compuestos químicos, favorecen la multiplicación. ¿Qué hace la medroxiprogesterona? Va a hacer que la mucosa del útero vaya a secretar mucho más líquido, digamos, ¿no? Más moco, ¿sí? ¿Qué produce la mucosa moco, no? Que son glucoproteínas. Entonces va a aumentar la proliferación de las glándulas que están en el endometrio de la hembra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el gran problema que hubo ya hace bastante tiempo con el uso de estos medicamentos que se utilizaban para prevención de celos, ¿no? Me acuerdo, antes venía con el nombre de Celestop, después había de uso humano, también utilizaban, que usaban las mujeres, el de Paprovera, ¿ya? Entonces, de uso humano era barato, pues, ¿no? Para perras, porque venía de 150 miligramos, lo dividían en 3 y daba para 3 perras, porque a las perras se les administraba 50 miligramos, ¿no? Por animal. Pero ya se dejó de usar y no es recomendable el uso de hormonas, de este tipo de medicamentos como la medroxiprogesterona, porque predisponen a la piometra o la metritis, ¿sí? Les repito, van a estimular el aumento a la secreción y aumento de las glándulas del endometrio de la hembra. Y eso es un excelente caldo de cultivo, pues, ¿no? La humedad, la temperatura, la presencia, ¿sí? de los líquidos secretados por la glándula son excelentes caldo de cultivo para las bacterias. Por eso les repito, ya no se recomienda utilizar medroxiprogesterona, por lo menos, y estable en perras para prevenir el celo y en gatas, obviamente, ¿sí? Entonces, esos son los factores predisponentes. ¿Está bien? Ahora, según
mucha literatura que nos indica. Me van a disculpar, estoy con una pastilla para que no me irrite la garganta, porque todavía a veces me irrita la garganta y empiezo a toser un poco y eso no quiero, ¿ya? Así que van a disculpar, no es por goloso ni por mala educación, es para refrescar un poquito mi garganta. Entonces, según los autores, hay dos tipos de piometra, metritis, la cerrada y la abierta, ¿no? La cerrada es donde el cuello uterino está bastante obstruido, ¿no? ¿Ya? Y la abierta, ¿ya? El cuello uterino está más abierto, entonces toda la secreción, todo el pus que se junta en el endometrio, sale por la vulva, pues, ¿no? Y eso es lo característico en las piometras. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un animal está con piometra? Bueno, todo animal que está medio enfermo deja de comer, pues, ¿no? Otro aspecto importante, el animal medio que se encorva. Especialmente van a ver en vacas, ¿ya? Cuando la vaca ven que está encorvada y con la cola levantada, esa vaca también problema de metritis o ha tenido retención de placenta o un aborto, pero hay una metritis, ¿sí? La postura hace mucho del animal. Les repito, el animal obviamente va a dejar de comer. Si hay pus, si hay distensión del útero, ¿ya? El animal obviamente va a tener fiebre. Cuando hay fiebre, el animal no come, pues, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo característico, ¿ya? En las piometras. Obviamente, si vamos a tomar temperatura, va a haber un poco de fiebre, ¿no? Porque ustedes saben que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Entonces, ahí puede haber fiebre, anorexia, puede haber deshidratación, ¿ya? Y les digo, las posturas encorvadas porque hay cierto dolor, ¿ya? Si ustedes hacen palpación, hay distensión ya en la palpación. ¿Cómo podemos diagnosticar? Si es la abierta, obviamente, vemos la secreción, pues, ¿no? Vemos la vulva y está secretando, pues, pus, ¿no? Ya mal olor. A veces el problema es en la piometra o en la metritis cerrada. Cuando está cerrada el cervix, entonces no hay secreción, pues, ¿no? Pero si hacemos palpación, sí puede haber distensión del útero. Ahora, a lo mejor, si tenemos acceso a rayos X, se puede observar, pues, ¿no? Rayos X, o mejor si tenemos ecografía. En el hospital veterinario, lo mejor una ecografía, ¿no? Se sospecha que piometra está se confirma con el uso, ¿no? de la, perdón, de la endoscopía, ¿no? Perdón, bueno. Entonces, de esa manera se puede diagnosticar, ¿ya? La piometra. Si vemos en rayos X, ¿ya? O si vemos en la ecografía, se va a ver distendido el útero, ¿sí? Y la musculatura se distiende, ¿ya? Entonces, rayos X y ecografía son los métodos más exactos, más recomendados para diagnosticar directamente la piometra. ¿Está bien? Ahora, es lo que le decía, la piometra ya es una urgencia, pues, ¿no? Que había una pequeña diferencia entre urgencia y emergencia. Urgencia ya viene de más atrás, pues, ¿no? Y emergencia es lo que aparece. Pero igual necesita una atención inmediata, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la infección no va a aparecer de la noche a la mañana, pues va a venir de 3, 5 días atrás, ¿no es cierto? Pero necesitamos atenderlo al animal, ¿ya? Tras que hay piometra, confirmamos nuestro diagnóstico, es hacer tratamiento inmediatamente. Es más fácil cuando es abierto, ¿sí? La metritis abierta, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque podemos administrar medicamentos como la prostaglandina, ¿no? La prostaglandina, 0,025 a 0,05 miligramos por kilogramo de peso se administra y el animal va a ir expulsando, ¿no? Va a expulsar, va
va a eliminar toda esa pus, ¿no? Y también se puede hacer lavajes uterinos, ¿no? Hay varios medicamentos, ¿ya? Que no son caros, donde se puede utilizar algunas pipetas. Hay algunos productos que se llaman endometral, por ejemplo, por decir, ¿sí? Son algunos antisépticos que no son tóxicos, no son muy fuertes, entonces se administra con una pipeta y se hace el lavado, ¿no? Un lavado uterino, ¿está bien? Algunos utilizan también oxitocina para ayudar a expulsar, ¿no? En vacas, por ejemplo, también se presenta bastante las metritis, ¿no? En vacas, por ejemplo, utilizan que es barato el sulfato de cobre, ¿no? Para preparan en un poco de agua y hacen el lavaje, ¿no? Incluso pues, se puede poner algunos bolos en vacas más fácil, digamos, porque entra la mano, ¿no? Bolos antimastíticos a base de antibióticos, ¿no? Entonces ustedes meten siempre con guantes, ¿no? En vaca. Introducen los bolos antimastíticos, son antibióticos a base de un antibiótico de amplio espectro. Incluso algunos son efervescentes, como el Alka-Seltzer. ¿Qué facilidad tienen los efervescentes? Que abarca más, pues, ¿no? Cubren todo lo que es la mucosa del útero. Pero en animales menores también se puede hacer algunos lavajes, ¿no? Con algún antiséptico que no sea muy fuerte, muy corrosivo. ¿Está bien? Y obviamente antibióticos, ¿no? Antibióticos de amplio espectro. Ustedes saben que en cavidades cerradas, intestino, útero, proliferan las bacterias gram negativas, ¿no? Y la más fregada es la E. coli, la Escherichia coli, ¿no? Esa es la más invasiva, es oportunista, como la mayoría de las bacterias está esperando su oportunidad, pues, ¿no? Y es la Escherichia coli, E. coli es una gran negativa. Entonces, antibióticos que actúan sobre gran negativa, pero también sobre gran positivo, ¿no? Antibióticos, por eso, de amplio espectro, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. ¿Está bien? Eso en cuanto a hembritas, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de la distosia antes de entrar al macho, ¿ya? Seguiremos con la hembra. Ya un parto distóxico se presenta cuando el animal ya no puede parir, no puede expulsar el feto, ¿sí? En perras se dice que el trabajo de parto puede durar 12 hasta 24 horas. Y cada 30 minutos, perdón, entre 30 minutos y 3 horas, debería expulsar feto tras feto, o sea, cachorrito tras cachorrito. Sí, hasta 3 horas un cachorro, hasta 3 horas un cachorro, por eso puede durar 12 hasta 24 horas. Pero ya si se pasan las 24 horas, ya estamos frente a un problema ya más serio. Ya necesitaríamos hacer una cesárea. ¿Sí? En gatas, el parto puede durar hasta 36 horas, ¿no? De gatito puede durar un poco más. ¿Está bien? Ahora, el tratamiento de la distosia también se puede utilizar las prostaglandinas, ¿no? Oxitocina se utiliza mucho. Sí, 1.1 a 2.2 miligramos, unidades internacionales por kilogramo de peso, ¿no? De la oxitocina. Doctor, una pregunta. ¿Y la prostaglandina no le haría abortar? ¿Qué queremos en un parto distóxico, pues? Que retenga el ternero, que lo bote, o el cachorro. ¿Qué queremos en un parto distóxico? ¿Que se quede el cachorro o que salga? ¿Qué salga? Entonces no hay peligro de aborto si queremos que salga, pues, ¿no? Ahora también hay que ver el tiempo de gestación, pues, ¿no? Ustedes saben que en perra es de 60 a 62 días, un par de días, un par de 10 días menos, el gato un poquito menos, entre 57, 60 días, pues, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Obviamente, si usted a los 30, 40 días piensa que hay un parto distóxico, le mete oxitocina, prostaglandina, ahí sí va a provocar aborto, pues, ¿no? Pero en el parto distóxico, cuando el animal está medio que queriendo parir y no puede, o que se quede el ternero o el cachorrito, digamos, en el canal obstétrico, ¿sí? O en el canal del parto, entonces ya está en trabajo de parto, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo también podemos ver que la perrita está ya en trabajo de parto? Bueno, el animal va a buscar lugar oscuro, ¿no? Alejado, oscuro, donde no haya otro perro, no haya gente, ¿sí?
otro aspecto bien importante, cuando la perrita está por tumbar, le crecen pues las tetitas, ¿no? Las glándulas mamarias. Grandes y ya están secretando leche. Tras que empieza a secretar leche, entonces ya está pidiendo ambulancia, es lo que decimos los veterinarios, ¿no? Mira, ese animal ya está pidiendo ambulancia. O sea, ya está entrando en trabajo de parto. ¿Está bien está conforme con su respuesta, señorita? ¿O tiene alguna otra duda? No tengan miedo, está bien la pregunta. Lo que yo quería saber era que si el cachorro al nacer, si no se iba a morir. A eso me refiero. Al tener la prostaglandina, ¿no afectaría al neonato? A ver, lo que pasa es que si ha habido un trauma, el cachorro puede estar muerto y nace muerto, pero no por la prostaglandina. Difícil. ¿Sí? Difícil. Ahora, en la metritis, si es metritis cerrada, ahí sí no puede poner prostaglandina porque va a pujar y no va a botar, pues, ¿no? Si está cerrado el cervix. Pero en un parto distóxico, le digo, ¿no? Si el animal está medio atravesadito o el cachorrito, a veces son muy grandes, ¿no? Por decir una perra chiquitita cruzada con un perro grandote, pues, ¿no? Entonces, obviamente, el canal obstétrico es más chico. Entonces, evaluamos, pues, ¿no? Ahora, si podemos hacer ecografía, bien, pues, ¿no? Excelente, porque la ecografía no es dañina, ¿no? En comparación con los rayos X, ¿no? Una ecografía sería excelente. Si usted quiere estar seguro si están vivos los cachorros, ¿no? A veces piden, pues, los dueños, sáquenme una ecografía. A veces quieren sacar ecografía para ver cuántos cachorros va a tener, ¿no? Y a cómo lo va a vender. Entonces, en la ecografía sale si está vivo, si está muerto, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, si está vivo, les repito, a veces el cachorrito es muy grande y queda atravesado, a veces la piel primeriza también, o puede haber atonía uterina, es el término. Cuando hay atonía uterina, el animal se cansa de pujar, pues, ¿no? Se cansa, gasta calcio, ¿no? en la contracción uterina. Entonces, cuando hay atonía uterina, se recomienda nomás usar prostaglandina o oxitocina, que es lo más común, lo más barato, pues, ¿no? Para que expulse. Ahora, esté vivo o esté muerto el cachorro, tiene que salir, pues, ¿no? Peor si está muerto. Ahí adentro a veces se momifican y se descomponen, y ahí sí se muere la hembra. ¿Sí? Esté vivo o esté muerto, tiene que salir. Si no sale, al cabo de 24 horas, se produce una piometra, una endometritis, una septicemia, y listo. Adiós, Nicanor. ¿Sí? Ahora, obviamente, también hay que tener cuidado con la manipulación, pues, ¿no? Mejor lo primero dejar la naturaleza. Déjala tranquila a la hembrita. Solo si está atravesado el cachorrito, ahí intervenimos, ¿no? Como le digo, puede durar el comienzo del parto hasta entre cachorro y cachorro unas 3 horas, digamos, ¿no? Hasta 3 horas. Pero si se botó uno, digamos, chiquitito, a las 3 horas no bote el otro y ya nos tenemos que preocupar, pues, ¿no? Ahí recién podemos administrar oxitocina, prostaglandina, ¿no? ¿Está bien? Y es importante también que después expulse la placenta, ¿no? Porque a veces hay retención de placenta y eso va a facilitar la multiplicación de las bacterias y ahí estamos fregados, ¿no? ¿Está bien? Algo más sobre metritis piometra. Les decía, si en perlas, si en 24 horas no pare, no termina de parir, y en gatas 36 horas, ya, y no funciona el tema de la oxitocina, a veces puede utilizar también gluconato de calcio al 10%, ya 1 ml más o menos para 3-5 kilos se calcula el gluconato de calcio al 10% en vena, ¿no? Ayuda también el gluconato de calcio, ¿ya? Pero si no nos resulta eso, ya pasado más de 24 horas, necesitamos hacer una cesárea. Y eso ya implica una cirugía mayor, e implica que manejen anestesia general, ¿no es cierto? Después del segundo parcial vamos a ver todo lo que es anestesia general. Podemos hablar un poquito más sobre la cesárea, ¿sí? Tengo algún video en mayores de una cesárea en vaca, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta más, jóvenes? Doctor. No tengan miedo a preguntar, no nos vamos a enojar ni nos vamos a reír, ¿ya? Toda pregunta es válida. Le cuento que yo tuve un caso así de una perrita American Bully.
Ya, Se le tuvo que hacer una cesárea, ella tenía ya 65 días, los cachorros estaban con el latido cardíaco débil y se ya, decidió hacer cesárea. ya, En la ecografía salía que tenía 9 perritos. ya, Bueno, se hizo la cirugía, un éxito, y la perrita volvió a la semana y con un olor fétido. Estaba expulsando pus, comenzó a ya, expulsar pus. Y bueno, el dueño decidió llevarlo a otro lugar a que le hicieran una ecografía y bueno, lo que nos dijeron fue que tenía una metritis, se le estaba haciendo una piometra. Se le hizo tratamiento y a la semana vuelve el dueño y al parecer la perrita estaba botando pelo por la vagina y huesitos. Y bueno, nosotros nos no sorprendimos. sabía un Lo cachorro llevó. muerto ahí, pues. Había un No, cachorro no, muerto. ah, Estábamos, ¿cómo? ¿Por qué? Se puso los 2 cuernos, se hizo 2 cortes. a ver, al ¿Y qué grano, pasó? ¿cuál es su pregunta? Es que pasa que al final Vamos al grano hubo para no hacerlo muy, una muy duro. malformación, doctor. Tenía una malformación en la cervix, tenía ¿cómo dice? Unas separaciones ahí donde se fue el perrito. Es ahí que, por esa malformación no se pudo ver al perrito en ecografía. Y esas malformaciones le quería comentar que también por eso puede haber esos casos de piometra. Escúcheme, en la ecografía no da el número exacto, ¿ya? Siempre dice el ecógrafo más o menos 1. Es decir, dice tiene 5, pero puede ser 6 o puede ser 4. La ecografía más menos 1 sale el resultado, cachorro. O sea, 5 más menos 1. O sea, pueden ser 6 o pueden ser menos. Y ahí puede ser el caso de lo que usted dice, digamos, ¿no? En la ecografía no hayan captado el latido del corazón de los cachorritos que ya estaba muerto. A veces se momifica o se reabsorbe, pero no. Y quedan huesitos, cuerito y pelo, ¿no? Como en este caso. Quiere decir que haya muerto antes, pero antes del parto, mucho más. ¿Alguna duda? Otra duda más para entrar a fimosis, para fimosis en macho. Doctor, Hágame pregunta concreta, ¿ya? cuando una perra tiene piometra, ¿puede entrar en celo y quedar embarazada, preñada? Por eso, escúcheme. Si podemos solucionar el problema, ya, va a volver a entrar, penselo, ¿no? Ahora, la perra entra 2 veces al año, pues, ¿no? 2 veces al año entra. O sea que si controlamos nosotros la piometra, la metritis, lo que sea abierta, cerrada, controlamos, el animal vuelve a comer, tranquilo, no hay secreción, puede entrar en celo por la próxima, cuando le toque, pues, ¿no? Pero si ha tenido una metritis, a veces el problema de la metritis, ya, si no se opera cuando es urgente, se inflama el útero y revienta, busca el lugar más débil, el útero. ¿Sí? Se perfora, busca el lugar más débil y la pus se sale a la cavidad abdominal, se produce una peritonitis y una septicemia. Eso es lo peligroso. Por eso hay que operar ya nomás, pues no. Si es que no funciona el tratamiento o directamente, si no puede parir la perra en 12 o 24 horas, de una vez se hace la cesárea, pues no. Por eso es una urgencia, ¿no? Animal con piometra, confirmado piometra, hay que operar. Y mejor si sacamos todo, pero y ahí se acaba el pleito, ¿no? Mejor si hacemos una variosterectomía. Algunos dicen, no, ¿sabe qué? Sáquemelo nomás, límpiemelo porque es mi reproductora, ¿no? A veces la gente ve más que todos los fines de lucro, ¿no? Que creo que ahora ya es prohibido vender perros. Pero hay gente que bueno, también tenía todo el derecho de vender, pero creo que ya está controlado eso, ¿no? Pero les repito, lo ideal es una perra que tiene ya piometra, metritis, no ha hecho una cesárea. Lo ideal es hacer una variosterectomía. Sacamos ovarios, sacamos útero y listo, cerramos ahí la fábrica. Y no tenemos más problema de piometra, metritis, se acabó el pleito. Ahí está. Pero al final el dueño tiene la última palabra, no lo pueden obligar al dueño. Bien, joven, algo más sobre hembras, para que entremos a macho. Doctor, perdón mi ignorancia, pero ¿metritis y piometra es lo mismo?
Bueno, metritis es inflamación. Todo lo que es itis es inflamación. ¿Ya? No está mal su pregunta. No necesariamente puede haber pus, simplemente una inflamación. Todo lo que es itis es inflamación. ¿Qué característica tiene la inflamación? Hay distensión, hay tumefacción, hay cambio de color, se pone más color porque llega más sangre, hay dolor, ¿sí? Y pierde las funciones. Son los puntos cardinales de una inflamación, ¿ya? No necesariamente puede haber pus en una metritis, itis es inflamación, pero piometra, allá pues no, ya hay pus, y eso ya es más serio, y hay una infección, pues. Y ahí está la cerrada y la abierta, ¿no? Pero está bien su pregunta, hay cierta diferencia. Algunos dicen metritis y se acabó, pues no, metritis está con pus más, ¿no? Pero sí hay cierta diferencia. Está bien su pregunta. ¿Listo? Sí, entendido. Doctor, los quistes ováricos, ¿por qué se dan? Eso lo dejo para clínica de menores. ¿Ya? Ya. Ya, aquí veremos más que todo emergencia y urgencia. Ya no me pregunten de endocrinología, de nutrición, eso lo dejo para los docentes de su área. Vemos la parte de urgencia y emergencia. ¿Listo? Si no, no acabamos nunca, ¿no? Es lo que decía, hagan sus preguntas concretas referente al tema y a nuestra materia, ¿no? Hay alguna vez está relacionado con nuestra materia, ¿no? Pero hay alguna otra cosa que no, pues, ¿no? Si no, no acabamos nunca. Listo, vamos con la fimosis. Ya en hembras ese problema, son los problemas más usuales, ¿no? El macho es menos problema el asunto, ¿no? Tiene menos problemas, le decía, ¿no? Porque a comparación que la hembra es húmedo, hay mayor temperatura, ¿no es cierto? En el macho hay menos problemas, pero hay. Ya la fimosis, ¿qué es? Es la obstrucción del prepucio. Y el glande no puede salir, puede ser por inflamación, ¿sí? Puede ser porque los pelos a veces se enredan los pelitos y no dejan salir por el prepucio, ¿no? Entonces, esa es la fimosis. Pero lo ideal es, bueno, hacer una tricotomía, hacer una limpieza. Muchas veces hay necesidad de sedarlo al animal, ¿ya? Y hacer una pequeña incisión para que pueda salir el pene, ¿no? Una pequeña incisioncita. Ampliar, digamos, el prepucio, la apertura, para que pueda, primero para salir la orina, pero a ver si está cerrado no va a salir la orina. Pero, entonces, lo ideal es una limpieza, si es pelo, cortar el pelito, y si hay necesidad de hacer una pequeña incisión para ampliar, ¿no? La apertura y pueda salir el glande, ¿no? Esa es la fimosis. La parafimosis es más fregada. En la parafimosis, cuando sale el glande, ya no puede entrar, ¿sí? Queda estrangulado, ¿sí? Fimosis no puede salir. Parafimosis no puede entrar el glande. Normalmente, bueno, por lo general eso se da a veces después de las montas, ¿no? Después de que el animal cubre. Ustedes saben que se llena de sangre, pues, ¿no? Por eso se emporran los animales, ¿no? Los machos. Se llena de sangre y a veces no puede retraerse porque está con mucha sangre, ¿ya? O de repente hay algún trauma, se lesiona. A veces hay gente que hasta con palos le dan para los pobres perros cuando están emporrados, ¿no? Obviamente se va a inflamar y puede inflamar incluso hemorragia. Entonces, si se inflama no va a poder retraerse, pues, ¿no? ¿Cuál es el riesgo ahí? Que si se queda mucho tiempo, ustedes saben que el glande tiene que estar húmedo, pues, ¿no? Se va resecando y se puede ulcerar. Ese es el problema de la parafimosis, que no vuelva a retraerse, que no entre al prepucio. Si se seca, ¿ya? Y si se seca, se puede necrosar. Y la necrosis ya es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, en ese caso, que también se puede hacer un lavaje, ¿sí? Un lavaje con suerito fisiológico, poner un tranquilizante al animal, silacina, ciprofloxacina, ya relaja, y hacer una limpieza con suerito fisiológico. No se olviden, el hielo con azúcar baja la inflamación, retrae un poquito. Entonces, lo ideal es que hagan esa maniobra, limpiar bien y que trate de entrar el glande, ¿no? Al prepucio. Lo mismo, a veces hay necesidad de hacer un pequeño cortecito en el prepucio para que pueda entrar, digamos, volver a su lugar el glande, el pene. ¿Sí?
Entonces, esos son los problemas más comunes en problemas de reproducción, tanto en hembra como en macho. Escúcheme, les propongo algo. Espérenme unos 5 minutitos, se me está acabando el tiempo. Me gustaría ordenar unos 5 minutos ahí las urgencias urinarias, ¿sí? La cateterización en gatos, que es lo más frecuente. Entonces me gustaría ver ese temita más, que no es mucho. Cosa de que yo terminando este tema más de urgencias urinarias, ya podríamos dar de la próxima semana ya el segundo corte, ¿sí? Y el resto ya lo dejamos para el tercer corte. Hay algunos temas que quedan pendientes para el tercer corte. Entonces, eso haremos, por favor. Ya, además, las clases son hasta la 1, ¿no es cierto? Ahora. Entonces, tenemos tiempo, pero denme unos 5 o 10 minutitos. Voy a organizar mi material. He podido piratear algunos videos también por ahí. Y mandarle uno o dos videitos, mostrarles sobre la cateterización o el sondaje urinario en gatos, que es lo más frecuente. ¿Listo? Entonces, estén atentos, jóvenes. Enseguida les voy a enviar el link, por favor. Denme unos minutos. Ya, no se vayan todavía. Vemos urgencia urinaria y ya podemos tomar el segundo examen según nuestro programa. ¿Ya? Atentos, jóvenes, entonces. Listo. Estamos poniendo en la pizarra los aspectos más importantes de este tema de obstrucción, ¿ya? Uretral. Y estoy preparando, buscando mi videito. No es largo, pero es corto y rápido como patada de chancho. Y útil. Bien. Ahí les puse en la pizarra. ¿Sí? Obstrucción uretral. ¿Ya? Este problemita es nomás relativamente común, especialmente en gatos. ¿Ya? Y si hablamos de sexo, se dice que más problema tiene el macho porque la uretra es un poquito más estrecha en comparación a la hembra. ¿Ya? Entonces, les repito, mayormente se presenta en gato, por eso le puse el felino, ¿no? Y en mayor proporción en machos, porque se dice que se cree que la uretra en los machos es un poco más estrecha que las hembras, ¿no? Pero también las hembras pueden tener este problema. ¿Está bien? Bueno, las causas son diversas, ¿no? Básicamente está en la nutrición. ¿Ya? En la nutrición. Una malnutrición en los animales. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces al gato lo mimamos más de la cuenta, pues, ¿no? Entonces, no es bueno darles frutas como cítrico. Hay gente que piensa que es su hijo el gato, pues, ¿no? Entonces le dan naranjas, mandarinas, cítricos, y eso va a predisponer nomás para la formación de la litiasis, de los cálculos, que son los urolitos, ¿no? Sí, que es de las causas más frecuentes en gatos, es decir, los cálculos, ¿no? La urolitiasis, es decir, se forman cristales de oxalato de calcio y fosfatos, ¿no? A ver, le decía, entonces a veces la mala alimentación en gatos. La gente piensa que el gato es su hijo o su mimado y le dan chocolate. El chocolate no es bueno. Verduras como el tomate, cebolla, ajo, no se les debe dar, ¿ya? Entonces, tampoco es bueno darles alimento de perro a los gatos. Por eso hay pues alimento para gato, para perro, ¿no? ¿Sí? Entonces, les repito, básicamente es por la dieta, ¿no? Pero también, ¿qué puede darse por estrechamiento uretral? Les decía, más problemas de estrechamiento uretral tienen los machos, ¿no? Sí, los machos que la hembra. Puede haber neoplasia, es decir, tumorcito, ¿no? Las neoplasias también pueden provocar, obviamente, obstrucción de la uretra. Los traumas, ¿sí? Los traumas también, los golpes, traumas, patadas, peleas, pueden provocar la obstrucción de la uretra, ¿ya? Y causar el problema de la retención urinaria, ¿no? ¿Qué problema nos trae? Es una urgencia, ¿no? Urgencia, porque no se presta ese momento, sino ya viene de varios días, ¿no? Si es tipo alimenticio, ¿no?
no se va a formar los cristales, los urolitos de la noche a la mañana, o sea, viene de atrás. Pero una vez que diagnosticamos que hay este problema, necesitamos atender al animal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Al no eliminar la orina, se puede producir una acidez, ¿sí? Y si la acidez es muy severa, el animal no puede morir. ¿Por qué? Porque aquí les puse, no se elimina el potasio, ¿ya? Ustedes saben que por la orina se controla el pH de la sangre del animal, ¿no es cierto? Sí, entonces, si hay obstrucción no se puede eliminar, o sea, no se puede eliminar, no se puede aliviar el pH, ¿sí? Entonces se hace el pH ácido, se acidifica, porque no puede eliminar vitamina K, y la retención de mucha vitamina K y no se elimina puede provocar arritmia, incluso paro cardíaco y llegar a morir el animal por este problema de una acidez grave, ¿ya? Y la retención de potasio. Esa es la explicación, digamos, también bioquímica. ¿Cómo podemos ver que el animal tiene este problema? Obviamente, el animal no va a orinar, ¿no? ¿Sí? Hay anuria, ¿está bien? O no orina, o orina poco, o orina con dificultad, que es la disuria, ¿no? ¿Sí? Disuria es que es ir anormal, ¿sí? Entonces, o va a orinar con dolor, porque en humano dice que es uno de los dolores más insoportables el problema de piedrita, ¿no? Y barro, ¿sí? En los riñones. Yo escuché a algunas personas que dicen que es un dolor tremendo, obviamente, pero no, todo lo que es los genitales hay bastante sensibilidad, ¿no? Entonces, el animal no puede, o no orina, o orina con dificultad. Presencia de sangre, ¿no? Sí, hay lo que llama la hematuria, hemosangre, urea, todo lo que es en la orina, ¿no? Entonces hay hematuриas, muchas veces el animal orina con sangre, orina poco con esfuerzo, con sangre, ¿ya? Y obviamente va a haber dolor, pues no, como le decía. También luego se va presentando anorexia, porque el animal por el dolor no va a comer, pues no, no va a querer comer. ¿Está bien? Entonces, esa es, digamos, la parte un poquito teórica. ¿Qué causa la litiasis? O sea, ¿cuáles son las causas de la obstrucción? En realidad son la litiasis, los cristales, ¿no? De oxalato de calcio, de fósforo, el estrechamiento, mayormente en machos, le decía, la uretra es más estrecha, por eso hay dificultades. La neoplasia, los tumores y los traumas. Le decía, cómo se reconoce el animal, va a sentir dolor, orina con dificultad. Algo también que es clásico, que no está ahí, el animal que tiene problemas se va a lamer los genitales, para lamiéndose. Eso es algo clásico en los gatitos. Van a ver, si el animal que está encorvado, orina con dificultad, se queja o orina con sangrecita, y se lame, y se lame, y se lame, entonces lo más probable es el problema de obstrucción, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar? Lo ideal, una placa de rayos X, ¿no? Una plaquita, bueno, en la radiología, ¿qué se observaría? Hay lo que llama el término radiopaco, ¿no? Es decir, se va a ver distendida la vejiga, ¿no? Y se pueden incluso observar los cristales más claros, ¿no? Si son cristales de calcio, especialmente se ve, pues, radiopaco, es decir, blanquecino, en otras palabras, ¿no? ¿Sí? Y en la ecografía también se puede observar la vejiga distendida, llena de orina, ¿no? Además, ustedes saben que si la orina no se elimina, se puede reabsorber, y en la orina hay bastantes toxinas y bacterias, pues, ¿no? Entonces, lo mismo que si el animal no defeca, sí se autointoxica. Si el animal no orina, se va también a autointoxicar, aparte del problema de la acidosis, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que hacer, hay que administrarle un catéter, pues, ¿no? Muchas veces poniendo un catéter, una sonda, medio que destapamos la uretra. Si no es muy grande el problema, si no está atravesada la piedrita, ¿ya? Puede mejorar el animal, ¿ya?
Incluso hoy en día creo que hay algún tratamiento también con algunos productos, algunos medicamentos nuevos, que honestamente en este momento no me acuerdo. Pero sé que hay algunos tratamientos para eliminar, digamos, los cálculos, ¿no? Pero si sacamos en la ecografía, en los rayos X, que está obstruida la uretra, entonces es nomás una cirugía, pues, ¿no? Hacer una cirugía y extraer las piedritas, pues, ¿no? Los urolitos. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a entrar a ver, le voy a mostrar un videito, 1 o 2, a ver si puedo mostrar los dos, sobre el procedimiento. Lo ideal es administrarle una silacina, ¿ya? De 1.1 a 2.2 miligramos por kilogramo. Mejor si es menos. Dependiendo de la edad, usted sabe que animales jóvenes o muy viejos son problemáticos, ¿no? O sea, hay mayor problema, mayor riesgo, ¿ya? También se puede utilizar ketamina, ¿no? 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Sedarlo profundamente o hacer una anestesia leve, no muy profunda, para que no nos pasemos, y luego proceder, digamos, a la introducción del catéter urinario, ¿ya? Espérenme un minutito, por aquí lo tengo. Ahora sí. Fíjense, lo ideal es hacer siempre tricotomía. Cuanto mayor sea el campo donde vamos a trabajar, ahí está lleno de pelo, pues eso nos puede más bien, podemos meter más bacterias, ¿no? Lo ideal es hacer tricotomía, cortar pelito alrededor de los genitales, ¿sí? Algún suelito fisiológico. Y fíjense, ahí está el catéter, ¿no? Delgadito. Y van introduciendo con calma, ¿no? Para no lesionar y no romper la uretra, más bien. Fíjense, va entrando y trae dentro hasta vejiga. ¿Sí? Ya está en vejiga y ahí van a extraer un poco de orina. Ahora lo ideal también poder hacer química sanguínea, un análisis de orina, ¿no? Llevar al laboratorio y que no bota, pues, ¿no? Eso es selectivo, pues, ¿no? Fíjense ahí más bien la secreción, bueno, el líquido no es purulento, ¿no? Ni sanguinolento. Entonces, esta maniobra, más que todo, también es para extraer una muestra de orina cuando el animal pues, no quiere colaborar voluntariamente, pues, ¿no? ¿Ve? Ahí ya han sacado el catéter y listo, ¿no? Una besita más les voy a mostrar, ya. Fíjense el gatito, está sedado, lo ideal es sedarlo con silacina o acepromacina o semi-agresivo con ketamina más, ¿no? Un poquito de suero fisiológico y el catéter, fíjense, ¿no? Eso es lo ideal, hacerlo con calma, ¿no? Con calmita para no lesionar, pues, ¿no? O nos pasamos de la vejiga y lesionamos, rompemos la vejiga más bien, ¿no? Entonces ahí está en vejiga, ¿no? Muchas veces haciendo una palpación también se puede ver, o sea, se puede sentir de que la vejiga está llena, pues, ¿no? La vejiga está llena. Ahora, si van a hacer una cirugía, si se va a hacer una cirugía, lo ideal es vaciar primero la vejiga, ¿no? Lo ideal es vaciar la vejiga. De esta manera se puede poner un catéter, una sondita y vaciar la vejiga para hacer una cirugía. Ahora, algunos veterinarios hacen la punción abdominal, pues, ¿no? Sí, en la parte baja del abdomen, palpan bien la vejiga, introducen una aguja y extraen, ¿no? la orina. A veces se puede hacer eso, pero hay que hacerlo con cuidado y teniendo cuidado con la asepsia, ¿no? Ahora vámonos un ratito al otro videito. No puede orinar, presenta decaimiento e inapetencia, se procede. Ahí está, a ver. Paciente felino nos llega a consulta. Su propietaria nos cuenta que desde hace 2 días no puede orinar, presenta decaimiento e inapetencia, se procede a realizar una ecografía exploratoria, donde observamos una vejiga distendida con contenido de urolitos. Fíjense cómo está retrayendo el penecito, ¿no? Se procedió a colocar una sonda Tomcat.
Ahí se ve mejor más bien, ¿no? Que el anterior. Es la enfermedad más común que afecta el tracto urinario en los gatos machos y tiene probabilidades del 50% de recurrencia. Se produce por el taponamiento de la uretra por sustancias mucosas y cristales de exopita, magnesio amoníaco fosfato. Los principales signos son orinar frecuentemente, dificultad para orinar con obstrucción parcial o total de la uretra y el paso de sangre en la orina. El tener dificultades para orinar puede confundirse con estreñimiento. Es importante resolver la obstrucción tan pronto como sea posible. Dice, ya hay sangre, ¿no? Ya hay hematuria, ¿no? Porque pueden ocurrir obstrucciones que afecten los riñones y produce la acumulación de sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo. La pérdida de tejido funcional de los riñones podría ser irreversible. Ahí también se puede utilizar una llave 3 vías, ¿no? Que es bastante práctica la llavecita de vía para no estar metiendo y sacando la jeringa, pues, ¿no? Eso lo hemos visto en la abdominocentesis, la toracocentesis, ¿se acuerdan? Se puede poner ahí una llavecita de 3 vías. No es cara. Prevención. Mantenga el arenero limpio. Algunos gatos se rehúsan a utilizar una caja sucia y produce la retención voluntaria. Haga que el gato consuma agua al mantener disponible siempre agua fresca y limpia. Mantenga un peso corporal normal. Uso de sal suplementaria y de acidificantes urinarios puede ser recomendable en ciertos casos. Alimentos prescritos por su médico veterinario para el control de formación de cálculos. En caso que muy recurrente, su veterinario podría sugerir una operación en la cual parte del pene es removido para hacer más grande la apertura uretral. Listo, joven. Esos dos tenía preparaditos para mostrarles, ¿sí? Han visto que no es difícil, no es complicado el tema de la cateterización, ¿sí? Puede salvarle la vida al animal, porque si eso queda obstruido, ya saben, se puede morir, ¿no? Y han visto cómo hay hematuria, ¿no? Y es un caso un poquito más severo, pues, ¿no? Después de la maniobra esta, ahí se recomienda dar bastante líquido, tener mucho cuidado con la dieta, ¿ya? Y obviamente antibióticos, pues, ¿no? Antibióticos, ¿sí? Antibióticos importantes de amplio espectro. Bien, jóvenes. Ahora sí, dudas, preguntas, consulta. Doctor, una preguntita, no llegué a escucharlo. ¿Cuál es la razón de este problema o cuáles son las razones? Ahí se lo puse en la pizarra, pues, ¿no? ¿O no? Ah, no, yo le expliqué. Básicamente la formación de sales, ¿no? De cristales, los urolitos, ¿sí? Y eso es un desequilibrio en la dieta, en la alimentación. ¿Ya? Le decía, no es bueno dar frutas, como los cítricos, ¿ya? Eso va a predisponer la formación
del oxalato de calcio, de fósforo y demás, ¿no es cierto? No es bueno dar té ni café. A veces le dan con pancito, con galleta, té y café, como si estuvieran tomando té y café con su comadre, pues las señoras, ¿no? Todos los malcrían. Chocolate. ¿Ya? Chocolate no deben dar los gatitos, a veces le dan chocolate. ¿Sí? Verdura, le decía, como la cebolla, ajo, tomate, no es bueno en los gatos. Entonces, todos esos factores pueden predisponer a la formación de los urolitos, ¿no? Alimento balanceado tiene que ser lo más específico para gatos, no darle de perro, ¿sí? Porque hay diferencia, ¿ya? Hay diferencia en un perro y con un gato en la alimentación. ¿Está bien? Pero está bien la pregunta. Siempre es bueno, ¿no? Aclarar alguna duda. Muchas gracias, doctor. No, por nada. ¿Algo más, jóvenes? Si no hay más preguntas, escúcheme. Comenzamos la otra semana de la misma forma con el primer corte. Estaba revisando mi programa. ¿Qué hemos visto? Ya hemos visto urgencias oftálmicas, maniobras